La sombra del pecado, capítulo 10 de Bárbara Cartland. Lloró mucho y, por la mañana, despertó muy pálida y con ojeras. ¡Santo Dios!, exclamó Nana al verla. Mire cómo está, señorita Celeste. Sé que no desea casarse con Lord Crawthorne, pero a la vez es imposible que viva siempre aquí, sin nadie más que yo para cuidarla. Es demasiado bonita, y eso acarreará problemas, tarde o temprano. Nada peor que lo que ahora sucede. Odio a su señoría. Preferiría tocar una serpiente que soportar uno de sus besos. Nana suspiró, pero no ofreció ninguna solución, y Celeste comprendió que a su vieja sirvienta la tranquilizaba, en cierto modo, que hubiera recibido una oferta de matrimonio. Por repulsivo que fuera su marido, sería Lady Crawthorne, y merecería el respeto y la cortesía de quienes la habían repudiado en el pasado. Sin embargo, preferiría fregar pisos o pedir limosna antes que casarme con ese hombre, pensó Celeste. Cuando Giles bajó por fin, cerca de la hora del almuerzo, la expresión de sus ojos le indicó a ella que no podía esperar ninguna comprensión de su parte. Tenía mucho que ganar con ese matrimonio, y aunque ella estaba segura de que Lord Crawthorne pronto se aburriría de mostrarse generoso con su cuñado, Giles se conformaba por el momento. La tarde pasó con lentitud, pero era un alivio recordar que Lord Crawthorne había dicho que no iría ese día, sino hasta el siguiente. Giles dijo que nos casaríamos pronto, pensó Celeste. ¿Cuándo será y dónde? La enfermaba tan solo el pensar en convertirse en la esposa de un hombre que detestaba, pero que no podía hacer nada por evitarlo. Sabía demasiado bien que, cuando Giles tomaba una decisión, era imposible lograr que cambiara de opinión. Se sentía tan cansada y abatida, que cuando Nana sugirió que se recostara durante la tarde, accedió. Pensó una y otra vez en la terrible posición en que se encontraba, y si no hubiera sabido que el conde estaba comprometido en matrimonio, habría acudido a él para rogarle que la salvara. Sabía que Lady Imogen era una implacable enemiga y, ¿para qué pedir la ayuda del conde? Él no podía hacer nada, ya que Giles era su tutor. Se imaginó al conde besando con pasión a la hermosa Lady Imogen, y el dolor que ese pensamiento le produjo fue casi insoportable. «Lo amo», se repitió, y al decírselo ahora, las lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por sus mejillas. Debió dormir un rato, porque cuando Nana entró en la habitación, despertó sobresaltada. Se había sentido feliz porque soñó que bailaba con el conde. Ya casi es hora de la cena, y el amo Giles está abajo, solo, bebiendo. Será mejor que vaya y charle con él. No debí dejarlo solo. Notó que Nana titubeaba, como si deseara decirle algo. «¿Qué pasa, Nana? Acabo de saber que esperan a su señoría esta noche en el priorato». Celeste sintió que el corazón le daba un vuelco, pero se dijo que no tenía derecho de sentirse así. «¿A qué hora llega, Nana?» Sin proponérselo, la pregunta escapó de sus labios. «No tengo idea, pero parece que viene solo. Lo veré», cantaba el alma de Celeste, y sintió que volvía a la vida. Pero él estaba comprometido en matrimonio. De pronto, comprendió lo que tenía que hacer. La idea era tan novedosa que se quedó inmóvil, sin estar segura de si ella la había pensado o si alguien se la había sugerido. Nana ya había bajado. «Mañana me iré», se dijo Celeste, y a continuación abrió un armario que usaba muy poco y miró a su interior. Colgadas junto al vestido que había llevado al baile del conde, estaban otras prendas que su madre le había enviado desde París durante los últimos 4 años. En el piso, guardados en cajas, se encontraban los regalos de Navidad y de cumpleaños. Celeste los miró largo rato, cerró la puerta del armario y, con paso sigiloso para que ni Giles ni Nana la escucharan, subió la estrecha escalera que llevaba al desván. Allí se encontraban los baúles que había sacado del priorato y una pequeña caja de piel que no pesaba mucho. Celeste la tomó y, con cierta dificultad, la llevó a su dormitorio. Debía encontrar la manera, después de preparar su equipaje, de llevarla a la diligencia sin que Giles se diera cuenta de que se fugaba. Nana la ayudaría, estaba segura, aunque desaprobara lo que iba a hacer, pero Giles no debía adivinar sus intenciones. «Mamá es la única persona que puede ayudarme», se dijo Celeste y, escondiendo el pequeño baúl, bajó a la salita de estar.
El reloj de la iglesia marcó las 2, y Celeste, que daba vueltas en la cama desde las 10 de la noche, se levantó y abrió las cortinas de la ventana. La brillante luna bañaba el mundo con una tenue luz plateada. Hacía mucho calor y, de pronto, sintió el intenso deseo de respirar aire fresco. Se cubrió con una bata de algodón que Nana le había hecho para el verano, y después de ponerse unas pantuflas, abrió la puerta con cuidado. La casa estaba muy quieta. Esperaba escuchar los ronquidos de Giles, como la noche anterior, pero no surgía ningún sonido del dormitorio de su hermano, y observó sorprendida que la puerta estaba abierta. Debía estar abajo, en la salita, pensó. Debió beber demasiado y no pudo subir por la escalera. Procurando no hacer ruido, Celeste bajó por la escalera, y como la puerta de la salita estaba cerrada, salió por la de atrás. En el jardín olía a rosas, y mientras se movía entre los arbustos, escuchó el ulular de un búho a la distancia. Caminando, sus problemas no parecían tan difíciles como cuando permanecía en cama en la oscuridad. Hacía bien en huir. Si se quedaba, Giles la obligaría a casarse con Lord Cranthorne, y ella no exageraba al decirle a su hermano que prefería morirse a casarse con él. Llegó hasta el límite de los arbustos y vio, frente a ella, al priorato en toda su belleza, bañado por la luz de la luna. Era hermoso y desde niña Celeste había tenido la sensación de que conservaba una atmósfera espiritual, casi fantasmagórica, como si el influjo de los monjes que lo habitaron no hubiera desaparecido con el tiempo. Había sido su hogar, y ahora pertenecía al hombre que amaba, y se preguntó cuándo el conde llevaría allí a Lady Imogen, recordando el comentario de ella acerca de que debía haber un fantasma en la casa. Celeste tuvo la inquietante sensación de que ella misma sería el fantasma del priorato y, tal vez porque estaría allí siempre en espíritu, el conde la recordaría algunas veces. Le resultaba tan doloroso pensar en él y saber que ahora dormía en el dormitorio principal, que apartó la vista y se alejó. Avanzó por una vereda hacia el bosque de pinos que rodeaba la parte trasera de la casa y que la protegía de los vientos del noreste que, en ocasiones, soplaba con gran fuerza desde el mar. Sumida en sus pensamientos, sus pasos no hacían ruido mientras caminaba y, de pronto, escuchó voces. Se detuvo. Era una voz de hombre y llegaba de muy cerca. Se preguntó quién podía ser, ya que desde que su padre murió, se había despedido a todos los guardabosques y no había oído decir que el conde hubiera empleado a otros nuevos. Oculta entre las ramas de los árboles, se acercó con sigilo y vio a 2 hombres sentados en el suelo a la sombra de un alto abeto. Celeste sabía que de allí partía una vereda que llegaba a la parte trasera del priorato. ¿Qué hora es?, preguntaba uno de los hombres. Celeste pudo notar que tenían aspecto rudo y siniestro, y que llevaban pañuelos anudados al cuello y sombreros hundidos hasta los ojos. El hombre que hablaba lo hacía con el acento de los barrios bajos, y su compañero sacó un reloj de bolsillo. 2:20. En 5 minutos más nos vamos, como nos indicó Nibbs. ¿Qué hacemos si alguien nos ve? ¿Cómo van a vernos si vamos por un pasadizo secreto? Ya nos dijeron cómo entrar, y una vez dentro, estamos a salvo. Espero que tengas razón. Todo lo que tienes que hacer, Sam, es lo que te dijeron. Primero lo apuñalas con tu daga. Si está dormido y solo, si se defiende, disparo. Ya sé. Después volvemos aquí. Nos esperará Nibbs con el dinero. Recuerda el oro, Sam. Se pusieron de pie. Vamos, y suceda lo que suceda, no te dejes dominar por el pánico. Eso dices tú, que no tienes que apuñalarlo. ¿Y qué hacemos si no está dormido? Vamos, fue la respuesta, y ambos se movieron por entre los árboles rumbo al priorato. Celeste parecía haberse convertido en una estatua de piedra. Ahora comprendía lo que Giles quiso decir, al comentar que sería sencillo probar que el conde había roto las reglas del juego si no estaba allí. Recordó algo más, la voz de Lord Cranthorne al decir: «El conde es muy rico y esperemos, por el bien de Lady Imogen, que viva para disfrutarlo». El plan era muy claro, y por ello su hermano se sentía tan seguro de recuperar el priorato, aunque para lograrlo se convirtiera en un asesino. Apenas podía creer que hubiera accedido a participar en el crimen que estaba a punto de cometerse,
pues nadie más que Giles, ella y ahora el conde, conocían el pasadizo secreto que conducía al dormitorio principal. Celeste se puso enseguida en acción. Se volvió y corrió un corto trecho de la vereda por la que había llegado, y después tomó un camino directo hacia el priorato, a través de los jardines. Casi sin aliento, llegó a la puerta de la casa que daba al jardín, y que era la que más se usaba cuando ella vivía en el priorato. La puerta estaba cerrada con llave. Los sirvientes del conde se habrían asegurado de ello, pero el cerrojo de una ventana cercana estaba roto desde hacía años, y nadie se había ocupado de repararlo. Celeste, tal como esperaba, no tuvo ninguna dificultad en abrir la ventana y entrar en la casa a través de ella y, como el lugar le era tan familiar, corrió con la misma rapidez con que lo había hecho en el jardín, por los pasillos y la vieja escalera del servicio que conducía al primer piso. Celeste temía que los hombres hubieran sido más veloces que ella. La casa estaba en silencio, y al llegar a la puerta del dormitorio principal, la abrió sin detenerse a tocar. La habitación no estaba completamente a oscuras porque el conde, antes de irse a la cama, había descorrido las cortinas, y la luz de la luna dibujaba una mancha plateada sobre la gastada alfombra roja. Pero la gran cama con postes de roble estaba en una zona de sombras, y mientras Celeste se acercaba, pudo ver la cabeza del conde sobre la almohada, y comprendió que estaba dormido. Se percató de cuán vulnerable era en ese momento. Qué fácil habría sido clavarle una daga mientras dormía. Se inclinó hacia él y le puso una mano sobre el hombro. «Señor», susurró. Él despertó enseguida, pues como hombre que había servido en el ejército, estaba acostumbrado a mantenerse alerta. «¿Qué pasa?», empezó a decir, y luego, sorprendido, exclamó: «Celeste, ¿qué hace aquí?». «2 hombres», respondió rápidamente. «Vienen por el pasadizo secreto, a matarlo». El conde se sentó bruscamente en la cama. ¿De qué habla? Hablaba con voz baja, como si comprendiera que ella no bromeaba. «El primero trae una daga y el segundo una pistola, pero solo si no logran matarlo a puñaladas usarán la pistola». El conde se levantó de la cama y tomó su bata que estaba sobre una silla. Se la puso, mientras Celeste preguntaba: «¿Tiene pistola?». «No, pero puedo arreglármela sin ella». Miró alrededor de la habitación como si buscara un arma, pero luego tomó a Celeste de la mano y la condujo hacia un mueble con gavetas que, como estaba colocado en diagonal contra un rincón, dejaba un espacio detrás. «Métase allí atrás, agáchese y no se deje ver». Ella lo obedeció sin discutir y, asomando ligeramente la cabeza, lo vio moverse con rapidez a través de la habitación y acercarse a la chimenea. Él se inclinó y tomó un pesado atizador de hierro, y se reclinó contra el muro a la entrada del pasadizo secreto. Por un momento reinó el silencio, hasta que Celeste escuchó el ligero ruido que producía el cerrojo cuando se abría la puerta del panel secreto. Se movía con tanta suavidad que si el conde hubiera estado dormido no lo habría escuchado. Ella vio aparecer la cabeza del primer hombre, que penetró en la habitación. Se movía con tanto sigilo que Celeste, al observarlo, pensó que debía ser un ladrón experto y quizá un asesino consuetudinario. Mientras caminaba con cuidado hacia la cama, el otro hombre surgió atrás él. El conde esperó a que ambos se alejaran un poco de la puerta y entonces atacó. Dejó caer el atizador con toda su fuerza sobre la cabeza del hombre que portaba la pistola, y éste cayó al piso como un saco de papas. Sam se volvió, y Celeste lanzó un grito ahogado cuando vio brillar la daga a la luz de la luna. Pero no tuvo tiempo de utilizarla, porque el conde le lanzó un golpe a la quijada que lo levantó del suelo, haciendo que se golpeara la cabeza contra uno de los postes de la cama antes de desplomarse. «Ya están fuera de combate ambos», exclamó el conde con tranquilidad. Se inclinó para recoger primero la pistola del hombre, que había golpeado con el atizador, y después la daga que llevaba Sam. Celeste salió de su escondite y, a la luz de la luna, pudo ver que el conde sonreía. «Venga», le indicó él, «debo sacarla de aquí antes de dar la voz de alarma». Ella se acercó y él le rodeó los hombros con un brazo, en un gesto protector. Celeste temblaba y el conde le indicó con gentileza: «Ya todo está bien, no hay nada que temer y me salvó la vida».
Celeste no pudo contestar, porque, aunque ya no tenía miedo, pues el peligro había pasado, temblaba porque estaba junto a él. Sin soltarla, el conde cerró la puerta del pasadizo y abrió la que daba al pasillo. ¿Nadie la vio venir?, preguntó. No. ¿Cómo supo que venían a matarme? Los escuché hablar en el bosque. ¿Qué hacía usted en el bosque? No podía dormir. ¡Qué suerte la mía! La condujo por el pasillo, y al llegar a lo alto de la escalera principal, preguntó. ¿Subió por aquí? No. Entré por una ventana que está junto a la puerta que da al jardín y que tiene el cerrojo roto. Entonces será mejor que regrese por el mismo camino. Después despertaré a la servidumbre. Bajaron juntos por la escalera, y cuando llegaron a la puerta que daba al jardín, el conde vio la ventana abierta, la cerró y se volvió a mirar a Celeste. Observó su hermoso rostro y su cabello, que al caerle suelto sobre la espalda, le confería una apariencia etérea. Es necesario que le diga gracias por salvarme la vida. Ella levantó la vista hacia él, y al verlo ahora con el pelo un poco revuelto y sin su ropa elegante, le pareció más joven y menos imponente. ¿Qué le ha pasado?, preguntó el conde, de pronto. Ella se dio cuenta de que, a la luz de la luna, había notado su palidez y sus oscuras ojeras. No puedo decírselo ahora, contestó. Me lo dirá hoy mismo, más tarde. No hay de qué preocuparse, y tenemos que hacer planes, replicó el conde, y, como si no pudiera evitarlo, la estrechó entre sus brazos. Ella tenía el rostro levantado hacia él y, como si se tratara de algo inevitable, sus labios se encontraron. Fue un beso tan suave y tierno como la luz de la luna cuando toca el agua, y Celeste sintió que una llama se encendía en su interior, y adivinó que el conde sentía lo mismo. Los labios de él se volvieron más insistentes, más exigentes y apasionados, y el éxtasis de tenerlo tan cerca borró de la mente de Celeste todo pensamiento, rindiéndose al encanto de aquel momento. «Te amo», habría deseado decir, pero no acertaba a pronunciar palabra, y antes que pudiera darse cuenta de lo que sucedía, él la hizo salir de la habitación. «Vete a casa, querida», dijo él, tuteándola por primera vez. «No puedo involucrarte en este desagradable asunto». Cerró la puerta. Celeste lo escuchó correr el cerrojo y se quedó inmóvil, sintiendo que algo maravilloso acababa de sucederle. Entonces empezó a correr por donde había llegado, hasta encontrarse de nuevo en el bosque, bajo la sombra de los árboles. Al llegar a la vereda escuchó hablar a los hombres y un momento titubeó, aunque estaba segura de que había sido Giles quien le había dado instrucciones. Debía comprobarlo. Sería él quien los esperaba para entregarles el dinero. Dinero ensangrentado. Como el conde había escapado a la muerte, se sintió fuerte y decidida. Ya no tenía miedo. Se enfrentaría a Giles, le diría lo que pensaba de su despreciable acción y también que, después de lo que había intentado hacer, estaba libre de él y nunca, jamás se casaría con Lord Cranthorne. Llegó al claro donde habían estado sentados los hombres y por un momento le pareció que estaba vacío. Entonces, tirada en el suelo, vio una figura. Era un hombre, pensó, al principio, que todo era producto de su imaginación, pero se dio cuenta de que era Giles y, antes de llegar a su lado, comprendió que estaba muerto. Celeste se arrodilló junto a su hermano y, a la luz de la luna, vio que la sangre escurría a través de su chaqueta. Le habían disparado, y aún antes de tocarle la frente, supo que su primera impresión había sido correcta y que estaba muerto. Notó entonces que tenía una mano extendida y que uno de sus dedos apuntaba hacia unos signos sobre la tierra suelta. Los miró, incrédula. Escrito con claridad se leía lo siguiente: Meltham me mató. Celeste comprendió al instante quién era el responsable, no solo de lo escrito, sino de la muerte de Giles. Una cosa era evidente: habría sido del todo imposible que el conde, a quien ella encontró dormido en el priorato, cometiera el asesinato y regresara a su cama antes que ella y los hombres llegaran a su habitación. Giles, por lo tanto, había sido asesinado mientras esperaba que los hombres regresaran a cobrar el oro que les había ofrecido por el crimen. Solo Lord Cranthorne se beneficiaba con la muerte de Giles y solo él, con la muerte del conde, se vengaba por los insultos recibidos.
Todo estaba muy claro y Celeste, inclinándose, borró con las manos las palabras incriminatorias. No podía hacer nada por Giles, excepto elevar una plegaria para que descansara en paz. Se puso de pie y observó a su alrededor por si había algo más que pudiera utilizarse como evidencia de culpabilidad contra el conde. Después se dispuso a regresar a la casita. Se había sentido bastante tranquila mientras se arrodillaba junto a Giles y se daba cuenta de que su muerte era parte de un plan para hacer daño al conde. Pero cuando llegó a su dormitorio y cerró la puerta, empezó a temblar con violencia. Le parecía increíble que en el corto tiempo desde que había salido a dar un paseo hubiera tenido que enfrentarse a tan terribles sucesos. Había sido aterrador escuchar cómo se planeaba el asesinato del conde, y una inmensa humillación saber que solo una persona podía haberles indicado cómo llegar a él mientras estaba dormido. Y como si no fuera suficiente, debía enfrentarse al hecho de que su hermano estaba muerto, asesinado por el hombre que lo había arrastrado a la ruina moral. Lord Cranthorne había utilizado a Giles para culpar al conde de un crimen del que no podría defenderse, ya que también estaría muerto. Era un plan inteligente, pensó Celeste, y a la vez diabólico. Ahora sabía por qué había detestado a Lord Cranthorne desde el primer momento que lo conociera, ya que, por instinto, se había dado cuenta de que era malvado y perverso. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.